Primera de Samuel, capítulo 3. No sé si todos conocemos la historia del sacerdote Elí. Capítulo 3 de Primera de Samuel dice así: el joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí. Dice, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Qué terrible problema, ¿verdad? Que la palabra de Dios escasee en los días que estamos viviendo. Y yo creo que la consecuencia de todo lo que está ocurriendo es que la palabra de Dios está escaseando, porque se está adulterando la palabra de Dios y porque se está predicando palabra que no es de Dios. Y como consecuencia esa palabra no produce el fruto en nuestras vidas, no trae arrepentimiento, no contrista nuestro corazón. Es palabra liviana. Así que dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Una de las cosas que tenemos que tener clara es cuál es nuestra meta. Es Cristo, por supuesto, pero hay que llegar a la meta. Y nuestra visión tiene que estar enfocada ¿en qué? En nuestra familia, en nuestro trabajo, en las cosas del mundo. Nuestra visión tiene que estar enfocada en llegar a la meta y agradar, en ese trayecto de llegar a la meta, agradar al Señor. Que la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas la podamos cumplir hasta el final, llegar hasta el final. Dice, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. Elí era ya un hombre mayor. Él era el sacerdote y juez en aquel tiempo del pueblo de Israel. Y la consecuencia, ¿verdad?, de descuidar su ministerio, de descuidar a sus hijos, de descuidar todo lo que Dios le había traído consecuencias catastróficas al pueblo de Israel. Hasta tal punto que los filisteos habían capturado el arca, lo más importante que tenía el pueblo de Dios, que era la presencia de Dios, había sido capturada por los filisteos. Y eso trajo una tragedia terrible por el descuido, la negligencia, ¿verdad?, y la pereza, que creo que es algo que no ocurría en aquel tiempo, sino que sigue ocurriendo en nuestras vidas, ¿verdad? Corremos peligro de descuidarnos y corremos peligro de volvernos perezosos para las cosas del Señor. Así que es imprescindible cada día, ¿verdad?, poner en nuestro corazón el anhelo y el deseo de renovarnos en todo momento. Dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. ¿Por qué se apaga una lámpara? Pregunto. Es obvio, no hace falta ser muy inteligente para saber por qué se apaga una lámpara. Antiguamente las lámparas eran de aceite. Si una lámpara se apaga es porque no había aceite. Estaba escaseando la palabra, no había visión con frecuencia. El sacerdote, el encargado de ministrar al pueblo, ¿verdad?, estaba en una situación terrible, se estaba quedando ciego, o ya prácticamente estaba ciego. No había visión, ¿verdad? No había un renuevo en la palabra. Y dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su relación con el Señor? Proverbios 20:27, este proverbio me encanta. Dice así: lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre. El espíritu con el cual Dios nos formó. Si se acuerdan en Génesis, cuando Dios cogió el polvo de la tierra, dice que sopló sobre el hombre, sopló su hálito de vida, sopló espíritu de vida, el espíritu del ser humano. Dice que es una lámpara. Cuando el Señor le dio vida al ser humano, hizo de él una lámpara. ¿Para qué? Para hacerle totalmente diferente a todo lo que Dios había creado. Somos totalmente diferentes a todo lo que Dios ha creado, a los animales que no tienen espíritu y a todo lo que Dios ha creado. ¿Con qué propósito? Dice que nuestro espíritu humano es una lámpara.
El espíritu, la lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, dice, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Por supuesto que Dios conoce, a Dios no lo podemos engañar, conoce lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Así que Dios nos creó para ser lámparas, para alumbrar. Claro que no podemos alumbrar. Después de que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Se cortó la comunión con el Señor y solamente la podemos recuperar, o la hemos podido recuperar si hemos aceptado a la luz de este mundo. Porque dice la palabra que los hombres, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, esa comunión con Dios, el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu humano, nos da testimonio de que somos hijos, herederos de la promesa. Amén. Así que dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios nos creó con el propósito de alumbrar, de dar luz. Y en ese tiempo que está hablando la palabra era un tiempo complicado. Y si la lámpara se apaga es porque falta el elemento imprescindible que es el fuego. Es un elemento imprescindible para que la lámpara pueda permanecer encendida. La vida de Elí era un reflejo de su vida espiritual. La vida natural nuestra es un reflejo de lo espiritual, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. Así que nuestra vida natural es un reflejo de lo espiritual. Como usted se comporta, lo que usted hace cuando nadie le ve, qué dice, qué habla, qué comenta, es un reflejo de su vida espiritual, de cómo usted está espiritualmente. Así que la vida de Elí estaba totalmente apagada, totalmente dejada. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué consejo le estaba dando el apóstol Pablo al joven Timoteo? Que avivase el ¿qué? El fuego. ¿Por qué Pablo le estaba dando este consejo a Timoteo? Porque Pablo estaba viendo en Timoteo, o había visto en Timoteo, que estaba entrando en un tiempo igual de decadencia, o en un tiempo de prueba, de dificultad. Y el apóstol Pablo le aconseja que avive el fuego, que no se deje apagar, que no se deje contristar, que no le falte el aceite en su lámpara. Y le aconseja, aviva. Si le está aconsejando que avive es porque se estaba desavivando. Había alguna consecuencia ahí, que Timoteo le estaba mermando las fuerzas, o perdiendo la comunión con el Señor, y el apóstol Pablo le aconseja que avive ese fuego. Vamos a ir a un texto en Levítico capítulo 9 versículo 24. Levítico 9 verso 24. Dice el versículo 23, vamos a leer desde el Levítico 9, 23. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo. La gloria de Dios se apareció a todo el pueblo. Después de que habían hecho una serie de sacrificios, que eran los sacrificios de carneros, becerros, ¿verdad? Habían sacrificado animales. Dice que entraron en el tabernáculo de reunión y la gloria de Dios descendió, la nube, la shekinah de Dios descendió sobre aquel lugar y se apareció a todo el pueblo. ¿Tú te imaginas poder ver esa gloriosa presencia de Dios? Dice, y salió fuego de delante de Yahvé y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. ¿Qué salió de la presencia de Dios? Fuego. La palabra dice que Dios es fuego consumidor. Y dice que ese fuego consumió todo el holocausto. Todo el holocausto lo consumió. Y ese era el fuego que tenían que tener encendido. Dice un poquito más atrás en el capítulo 6 de Levítico 6 versículo 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Somos altares para el Señor.
tenemos que estar encendidos, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Dios nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Amén. Aleluya. Así que es responsabilidad nuestra que tener el fuego encendido en nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de nadie, es nuestra responsabilidad. Dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Era responsabilidad del sacerdote echar leña cada día al fuego, acomodar el holocausto, pero sobre todo que el fuego no se apagase. Y ese era el fuego con el cual tenían que prender los sacrificios. Por eso dice en el capítulo 10 que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, muy diferentes totalmente a los hijos de Elí, que eran perversos, que eran hombres que no conocían al Señor, que eran fornicarios, que eran... Dice que cogieron su incensario y echaron incienso dentro del incensario, pero pusieron un fuego que no era el fuego de Dios. Antes de ese acontecimiento Dios había respondido por fuego, había quemado, y era de ahí de donde tenían que coger las ascuas para poner en el incensario, del fuego de Dios. Y dice que presentaron un fuego extraño que Dios no les mandó. Cogieron fuego de un lugar extraño, no se sabe de dónde, y dice que cayeron fulminados delante de la presencia del Señor por ofrecer algo que no tenían que haber ofrecido, o que lo ofrecieron mal, o que intentaron encender sus incensarios con un fuego que no era el que había descendido del fuego. Y hoy en día hay un fuego extraño, hay mucho fuego extraño, que a veces parece que quiere encender nuestras vidas, pero no es así, querido hermano. Segunda de Crónicas 29:6, unos versículos más, por favor. Segunda de Crónicas. Cuando el rey Ezequías fue nombrado rey sobre Jerusalén, dice la palabra del Señor que Ezequías hizo lo recto delante del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Fue uno de los pocos reyes en Jerusalén que hizo lo correcto, que agradó al Señor. Y dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Yahvé, que estaba totalmente dejada, totalmente descuidada, ¿verdad? Dice que abrió y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas. Y eso nos dice hoy el Señor. Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Yahvé, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué tenemos que sacar de nuestro corazón? El pecado, la inmundicia. ¿Para qué? Para poder santificarlos. Versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo. Siempre el pueblo de Dios se rebelaba contra el Señor, ofrecían sacrificios a otros dioses, hacían sacrificios a otros dioses, quemaban incienso a otros, haciendo lo malo. Y Ezequías aquí lo primero que está haciendo es arrepintiéndose, ¿verdad?, del pecado de sus padres. Dice, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Yahvé y le volvieron las espaldas. Dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Usted sabe que la menorá estaba allí en el tabernáculo de reunión, como también estuvo en el templo de Salomón. Y lo que necesitaba la menorá era aceite. Los judíos celebran en diciembre, celebran la fiesta de la Hanukkah, que es una conmemoración, ¿verdad?, del triunfo que Dios les dio al pueblo de Israel en el tiempo de los macabeos, cuando Antíoco Epifane vino a Jerusalén con su ejército y sitió Jerusalén y profanó el templo del Señor.
haciendo sacrificios de cerdos, levantando un altar a Zeus y haciendo cosas abominables al pueblo de Dios. Y se levantaron los macabeos, ¿verdad? Y dice que hicieron guerra contra Antíoco Epifanes, este malvado. Y dice que lo vencieron y consiguieron expulsarlos. A los asirios consiguieron expulsarlos de Jerusalén y volvieron a dedicar el templo. Por eso Hanukkah significa la fiesta de las luces o de la dedicación. Volvieron a cambiar el templo, sacaron todos los utensilios que Antíoco Epifanes, santificaron el templo, ¿verdad? Y dice la historia que encontraron un frasco de aceite del sacerdote, que era el aceite que tenía el sacerdote para que la menorá estuviese ardiendo, y tenían con ese frasco para la menorá para que estuviese ardiendo durante un día. Pero Dios hizo el milagro de la multiplicación y estuvo 8 días ardiendo la menorá hasta que los sacerdotes consiguieron otra vez hacer aceite para volver en toda aquella confusión, en toda aquella, pues la menorá dice que estuvo ardiendo 8 días. Dios hizo un milagro de multiplicar el aceite. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, cada día, llenarlos del aceite de Dios. ¿Qué ocurrió con las vírgenes sensatas? Cabecearon, se durmieron igual que las insensatas, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió con ellas? Que llevaban una porción extra de aceite. Llevaban una porción extra de aceite. Y eso es lo que tenemos que procurar, que no falte el aceite en nuestras vidas. Amén. Muchas veces dejamos apagar ese fuego por pereza, por descuido, ¿verdad? Dice Romanos 12:11, lo que requiere diligencia, no perezosos. No perezosos para las cosas del Señor. Seamos como vírgenes sensatas, prudentes, sabias, no perezosos. Así que tenemos que poner en orden nuestras prioridades, porque a veces el orden está cambiado y damos más importancia a lo natural que a lo espiritual, y eso pues conlleva que nuestra vida esté como esté. Amén. Tenemos que reconocer que necesitamos al Señor sobre todas las cosas. Esa es la primera prioridad, ¿verdad? Porque dice Job 22:2, dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Qué provecho traeremos nosotros al Señor? ¿Con qué nos presentaremos delante del Señor? Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Dice, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio, el hombre prudente, el hombre que tiene su lámpara con aceite y que no permite que el fuego de Dios se apague. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. En Éxodo capítulo 27, aleluya, Éxodo capítulo 27, dice la palabra del Señor, capítulo 27, en el versículo 20, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Así que tenían que traer aceite puro de oliva para el alumbrado de la lámpara. Necesitamos ese aceite para que nuestro espíritu, ¿verdad? Como leíamos en Proverbios 27, que es lámpara del Señor, pueda alumbrar a los demás, que es a través del Espíritu Santo sobre todo. Si no, no vamos a poder dar la luz ni alumbrar la luz de Cristo. Amén. Y claro, la lámpara es un instrumento que servía ¿para qué? Pues para iluminar. La lámpara que representa lo que hacemos prácticamente como hijos de Dios. Representa nuestro testimonio, representa el candelero,
representa las obras que tú haces, el testimonio que das a los demás. Esa es la lámpara. Si tu testimonio no es bueno, si tus obras no son buenas, pues puede ocurrir lo que el Señor nos avisa en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Si no te hubieses arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Y el aceite representa, pues es que el combustible, que es el que permite que nosotros como hijos de Dios ardamos, que es el Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo. Y el aceite es un fruto. Dice que tenían que traer olivas machacadas. El aceite, todos saben que sale de los olivos, ¿verdad? Y el aceite necesita un proceso. Necesita cogerse las aceitunas, prensarlas, ¿verdad? Y que de ahí las aceitunas suelten ese líquido precioso, ¿verdad? Que es el aceite puro de olivas. Pero el aceite es un fruto que hay que cultivar. Tenemos que cultivar en nuestras vidas el aceite. ¿Y cómo se cultiva? El aceite es un símbolo de la presencia de Dios. Tenemos que cultivar ese aceite teniendo presencia con el Señor. Si no, no podremos cultivar el aceite en nuestras vidas. Si no hay presencia, no hay aceite. Así que tenemos que cultivar ese aceite, la intimidad con Dios. Amén. Y procurar cada día tener cada vez más y más. ¿Qué ocurrió con las vírgenes insensatas? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor a las vírgenes insensatas después de que entraron las sensatas? ¿Qué les dijo? Les dijo: no os conozco. Y eran vírgenes, igual que las otras 5 vírgenes, pero la contestación es: no os conozco. ¿Por qué? Porque no había habido una relación con el Señor. Cuando no hay una relación con el Señor no nos conoce. Tú, para conocer a alguien, tienes que tener una relación con Él. Amén. Para conocer a Dios tienes que tener una relación con Él. No os conozco. No hay relación. No te conozco. Y se cerraron las puertas. Si no hay intimidad, no hay conocimiento de Dios. Amén. Y otra de las cosas que ocurrió es que estas vírgenes, cuando vieron que no tenían aceite, le pidieron aceite a las vírgenes sensatas. Dadnos de vuestro aceite. Y las sensatas les dijeron: no, mejor ir y comprar. Y mientras ellas fueron a comprar, vino el esposo, ¿verdad? ¿Qué les dijeron? No. ¿Por qué? Porque el aceite no se puede transferir. Podemos transferir una bendición, podemos transferir a través del Espíritu Santo una sanidad a tu vida, una bendición, pero no te podemos transferir el aceite. Es intransferible el aceite. Yo no te puedo dar de mi aceite, ni tú me puedes dar de mi aceite a mí. Como no puedo darte fe a ti, tú tienes que tener tu fe y el Señor te la hará crecer en su medida. Así que es intransferible el aceite, totalmente. No se puede transferir. Es algo que tiene que ser personal, porque es la comunión con el Señor. Amén. Es la comunión. Así que no podemos transferir el aceite a los demás. No vas a poder transferir el aceite a tu esposa, a tus hijos. No. Ellos tienen que tener su relación personal con el Señor, como la tienes que tener tú. Y otra cosa de la que hicieron las vírgenes fue que tuvieron un aceite, una porción extra para ese tiempo, pues que el Señor se tardó. No se quedaron sin aceite porque tenían una vasija con más aceite. Fueron prudentes, sensatas, sabias, por si acaso. Vivimos en tiempos difíciles donde todo se está convulsionando, ¿verdad? Y nosotros como iglesia no podemos permitir que el aceite cese o se acabe, que nuestra lámpara parpadee, que no haya visión, que no haya palabra con frecuencia. Dice Primera Tesalonicenses, y acabo con esto, capítulo 5, versículo 19: no apaguéis al Espíritu. No apaguemos el Espíritu del Señor. Que no mengue nuestro aceite, nuestra lámpara. Que seamos prudentes, sensatos, sabios, porque eso es de hombre y mujer sabia, la sensatez. Que seamos sabios y que busquemos cada día
de continuo la presencia de Dios. Cultivemos ese aceite en nuestras vidas. Cultivemos la presencia de Dios en nuestras vidas, para que nuestras lámparas puedan estar llenas, y pase lo que pase en este mundo, ocurra lo que ocurra en este mundo, nosotros estar llenos del aceite y llevar ese aceite a otros que no tienen aceite, y decirles que el Señor quiere llenar sus vidas, sus lámparas, de aceite fresco, que es la presencia del Señor. Pero es nuestra responsabilidad. Amén.